Bien, queridos hermanos, hemos adorado al Señor, hemos alabado y ahora nos toca la porción de la palabra del Señor, que la palabra es lo único que nos da ese crecimiento espiritual. Y para esta tarde y noche el Señor nos ha regalado una enseñanza desde el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 28 y 29. En Hechos capítulo 26, 28 y 29, y hemos titulado la enseñanza "Por poco soy cristiano". Vamos a leer la palabra de Dios como está estipulado en las Sagradas Escrituras, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Entramos en oración. Amado Dios, Padre bendito, en el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor amado, Dios de la gloria. A ti sea toda honra, Señor, todo reino sempiterno, Padre, porque tú eres el gran yo soy, Padre. A ti te ha placido en esta tarde y noche traernos a tu casa, Señor, y compartir con tu Rey, Señor, esta hermosa palabra que nos vas a regalar con ayuda del Espíritu Santo, Señor. Me pongo en tus preciosas manos, Señor. Haz de mí un vaso de ondas, siendo yo un vaso de barro, mi Señor. Apártate de mí, como dijo Padre el Santo Apóstol, que yo soy pecador. Señor amado, en tus manos me pongo. Sea tu Espíritu guiándome. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos tomado tomen asiento, hemos tomado estos dos versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual, para entrar en contexto, hemos tomado la defensa de Pablo, del apóstol Pablo, ante el rey Agripa. Él estaba preso y le permitieron, y hemos tomado este texto base, le permitieron al apóstol poder defenderse él mismo. Esta no era una prédica o una enseñanza, queridos hermanos. Estaba haciendo él una autodefensa delante del rey Agripa por lo que le habían acusado. Le concedieron, como les digo, la palabra al apóstol Pablo. Pablo habló de su vida anterior. Pablo manifestó su vida como perseguidor de la iglesia. Pablo relata la conversión cuando él estaba yéndose a Damasco. Pablo obedece a la visión después de que el Señor le mandó. Y Pablo, por último, insta a Agripa que le crea. Entonces, queridos hermanos, vemos también, y aquí es fundamental analizar, que incluso el testimonio de un hombre de Dios, el testimonio de vida de una persona, también puede convertirse en una enseñanza o en una prédica, queridos hermanos. En este caso, la vida de Pablo es cuando el rey Agripa le dice: por poco me convences a ser cristiano, queridos hermanos. Pablo lo único que estaba haciendo es haciendo
involucradas con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces el rey Agripa y todos los que estaban en esa sala, asombrados, uno de ellos incluso exclamó, dice: estás loco, Pablo, las muchas letras te tienen así. Y él le contestó: no estoy loco. Y le preguntó al rey Agripa, y le dijo: yo sé que tú crees en los profetas. Y ahí es cuando él le responde: por poco me convences a ser cristiano, queridos hermanos. Y es así, queridos hermanos, que muchos hombres ahora en la actualidad por poco son cristianos. ¿Qué quiere decir con esta narración? Por poco son cristianos, o casi cristianos podríamos decir, que son parecidos al cristianismo. Es un pseudonombre que han tomado, casi cristianos o por poco cristianos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se parecen y llevan una vida casi parecida a un cristiano verdadero, queridos hermanos. Y esto podríamos decir a cada uno de nosotros, que vivimos una falacia de vida delante de los hombres, queridos hermanos, mas no de los ojos del Señor, porque Él mira lo más profundo del corazón. Muchos de nosotros en la iglesia moderna y desde tiempos remotos, desde la iglesia primitiva, queridos hermanos, había un grupo de feligreses que eran casi cristianos, queridos hermanos. Existen muchas almas que hasta este punto llegan solamente a la orilla, podríamos decir, de este inmenso mar lleno de promesas y de todos los auxilios de la gracia de Dios que tiene para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Entonces nos damos cuenta claramente que esta es la crisis del alma, que es la conversión, queridos hermanos. Cuando la conversión total llega al hombre, redimido al hombre que sinceramente ha tratado de abarcar todos los testimonios de Dios, todos sus estatutos se han hecho ley en su corazón, queridos hermanos, entonces esa conversión se hace realidad. Hay un cambio total en el alma del cristiano verdadero, queridos hermanos. El hombre casi converso en verdadero cristiano, queridos hermanos. Por eso es que casi quiere decir, o por poco es cristiano, quiere decir que hace las cosas igual que el cristiano. Pero faltan muchos aspectos internos en lo que respecta al Espíritu Santo de Dios y lo que sale dentro del corazón. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5 hay una palabra especial que quiero que vean, que va a dar cuerpo a nuestra enseñanza. Dice que tendrán apariencia. Ahí está la palabra clave, hermano. Hay una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces viene otra pregunta, queridos hermanos: ¿cómo evitar a estas personas si nosotros no podemos leer el corazón como lo hace nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque estas personas tienen una manera de proyectarse, es ver en los otros nuestros propios defectos, sus defectos, queridos hermanos, debilidades y miserias. Cuando pasamos más en los defectos de otras personas que los nuestros propios, terminamos creyendo un mecanismo de evasión de nuestra propia realidad, queridos hermanos, que no es más que una deshonestidad
con nosotros mismos. Si somos amados, por ejemplo, hablaremos continuamente de la avaricia del prójimo. Si somos egoístas, pondremos una lupa sobre el egoísmo de determinadas personas para que los ojos ajenos se dirijan a otro y no a nosotros mismos, queridos hermanos. O sea, hay un desvío, hay un tratar de dar otro camino a la perspectiva de la realidad de la gente que nos está observando, queridos hermanos. Por eso, queridos hermanos, para que los ojos ajenos se dirijan a otro y no a nosotros, ni siquiera los nuestros sobre nosotros mismos, para que nosotros no podamos analizarnos a través de nuestra conciencia lo que estamos haciendo, o sea, vivimos una vida hipócrita e engañada, queridos hermanos. ¿Qué era el rey Agripas cuando después se reunieron? Dijo, no he encontrado nada a este varón digno de ser muerto o ni siquiera preso. O sea, había justicia en él. Había cosas reales de un cristiano, pero él no era cristiano. No, esa honestidad hipócrita pagana les enseña que no deben ser injustos, que no deben robar, que no deben hurtar ni los bienes del vecino. O sea, hacen cosas casi como de un cristiano, queridos hermanos. No traer sufrimiento a los pobres, no cometer extorsión alguna, ni engañar ni defraudar a ricos ni a pobres en cualquiera de la relación que ellos tuvieran. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? O sea, que hacen cosas que el cristiano sí lo hace, queridos hermanos. Más aún los paganos comunes reconocían la necesidad de rendir tributo a la verdad y a la justicia. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Entonces, ¿usted cómo va a identificar a estas personas y alejarte de ellos? Entonces nos estamos dando cuenta que es difícil sacar la cizaña de la iglesia, queridos hermanos. Entonces, ¿quién vendrá a sacar esta cizaña? Cristo nuestro Señor es el único. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entregarnos en cuerpo y alma al Señor, queridos hermanos, en honestidad, en integridad, dice la palabra. Íntegro, ¿qué quiere decir? En nuestra totalidad, de pies a cabeza, o de cabeza a los pies, queridos hermanos, honestos, honestidad, responsabilidad, entrega total, queridos hermanos. Además, esperaban unos de otros cierta caridad y auxilio y lo hacían. Ellos también pueden amar a sus hijos, querer con amor a sus hijos y criar a sus hijos con amor. Pueden ejercer cargos como bomberos de la Cruz Roja, tantas cosas, ser médicos, ayudar a la gente. Pero ¿qué hay en el corazón? Eso es lo que pregunta el Señor. ¿Qué hay en el corazón, queridos hermanos? Hay una tibieza en ellos, queridos hermanos. Están divagando en dos pensamientos. Viven en dos mundos, queridos hermanos. Muchas veces son una persona que en la iglesia son una y en sus casas son otras. Y en sus trabajos son otra persona, queridos hermanos. Quizás viven tres mundos, queridos hermanos, pero ustedes en la iglesia son personas intachables, que no tienen ni un ápice de criticarles, hermanos. Y lo único que usted hace es felicitar su vida, y muchas veces, ¿qué puede decir? Yo quisiera ser como ese varón. ¡Santo Dios! Cuando usted no sabe la vida de él oculta. Ellos también podrían darle comida al hambriento si se les observaba vestir desnudos. Son capaces
en su mínima expresión incluye a todas estas cosas, y eso es lo primero que incluye en ser casi cristiano, queridos hermanos. En definitiva, ser poco cristiano es como ser tibio. ¿Y qué dice el Señor de los tibios? Vamos a Apocalipsis 3:16 para que usted vea qué destino tienen estas personas casi cristianos o por poco son cristianos. En Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Santo Dios, queridos hermanos. Los buenos dejan de pecar por el amor a la virtud. Los malos dejan de pecar por temor al castigo, queridos hermanos. No se olviden de eso. Ahora vamos a ver la parte contraria, lo que es ser cristiano completamente, queridos hermanos. En primer lugar, para el ser cristiano es amar a Dios, porque así dice su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, queridos hermanos. Usted esto lo ve en Marcos 12:30, queridos hermanos. ¿Qué dice en Marcos 12:30? Vamos a ver para darnos cuenta. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Dónde vienen los pensamientos, queridos hermanos? Con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice su palabra. Ese tal amor de Dios hincha los corazones de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Se posesiona de todos los afectos y el alma en plenitud emplea todas las facultades a lo máximo. El espíritu de quien sigue y ama a Dios continuamente se regocija en Dios, su Salvador, queridos hermanos. En Lucas capítulo 1, versículo 47 dice la palabra: y les dijo Jesús. No está diciendo cualquier persona, hermano, está diciendo el Hijo de Dios. Y les dijo Jesús, venid, Lucas capítulo 1, versículo 47, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. O yo me equivoqué. Les dice el Señor, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Se da cuenta, querido hermano? En el Señor está su delicia, en su Señor y en todo a quien da gracias en todo, dice su palabra. El nombre y la memoria del Señor son los deseos de su alma. Lo que desea el hombre en su alma es anhelar a nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 26:8 dice su palabra: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Eso es lo que tiene el cristiano dentro del corazón, el verdadero cristiano. Su corazón clama constantemente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Ese es el pensamiento real de un hombre, hijo de Dios, queridos hermanos. En Salmo 73:25 dice: ¿a quién tengo yo? Dice Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo? Yo en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eso es el pensamiento del cristiano verdadero.
Ciertamente que puede desear sino a Dios, no el mundo ni las cosas del mundo, porque el mundo le ha sido crucificado y él al mundo, queridos hermanos, ha sido crucificado al deseo de la carne, al deseo de los ojos y al orgullo de la vida. Si está muerto a toda clase de orgullo, querido hermano, ¿por qué el amor no se envanece? Al contrario, ¿quién? Porque permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él se considera a sí mismo menos que nada. O sea, volvemos a ser humildes, queridos hermanos. No hay orgullo en nosotros. La segunda señal de ser un cristiano total, un verdadero cristiano, es el amor al prójimo, queridos hermanos. Porque así dice el Señor en las siguientes palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22, 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si alguien pregunta, ¿quién es mi prójimo, querido hermano?, le responderemos: toda persona en este mundo, todo hijo del Padre, de los espíritus y de toda carne, queridos hermanos. No podemos en modo alguno exceptuar a nuestros enemigos, ni a los enemigos de Dios, ni a las propias almas, queridos hermanos. O sea que el Señor nos manda a cada uno de nosotros amar incluso hasta nuestros enemigos. ¿Se da cuenta lo que es el amor? Porque todo cristiano ama a los tales como a sí mismo, así como Cristo nos amó, queridos hermanos. En Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, queridos hermanos. Quien quiera comprender mejor esta clase de amor puede considerar cómo Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 13. Si usted tiene esa oportunidad de leer en el capítulo 13 de 1 Corintios, usted lo puede leer. Él dice: es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no juzga con ligereza, no se envanece, sino que hace de quien ama siervo de todos. El amor no hace nada indebido, queridos hermanos, sino que todo se hace de todo. No busca lo suyo propio, sino el bien de los demás, para que puedan ser salvos. El amor no irrita, sino que desecha la ira, pues quien la tiene carece de amor. Si andas con ira, si andas insultando, andas haciendo cosas con ira, quiere decir que careces de amor. No hay amor en ti. Entonces, ¿en dónde estás caminando? Juntamente con los que casi son cristianos, o sea, son tibios, queridos hermanos. El amor en definitiva no piensa mal de los demás. El amor no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, queridos hermanos. Hay una cosa más que se requiere para ser completamente cristiano, y podríamos decir es la tercera, y por cierto también principal en la vida de un cristiano. Esta merece consideración aparte, aunque en realidad no puede separarse de lo que antecede, o sea, de lo que estamos viendo. Se trata del fundamento de todo, y esa es la fe. La fe es la certeza de algo que no se ve y que usted espera con ahínco.
en el Señor por fe, que el Señor lo va a dar. Esa es la fe que usted tiene que tener. Yo creo, Señor, yo creo en ti. Entonces, queridos hermanos, excelente cosa se dice de ella en los oráculos de Dios. De la fe se habla mucho, es verdad. Oráculos de Dios, estoy hablando de las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. Porque todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, dice el discípulo amado en Primera de Juan. ¿Quién es el discípulo amado? Juan. En Primera de Juan 5:1 dice, en Primera de Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Se da cuenta? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Se da cuenta? Todo viene concatenado, es como una cadena, queridos hermanos. Y a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde dice eso? En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, queridos hermanos. Eso está en las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. Y esta es la victoria que vence al mundo. Este es un arma especial que destruye todas las cosas de este mundo, queridos hermanos. Nuestra fe, queridos hermanos. Y en 1 Juan 5:4 dice: ¿por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, queridos hermanos. Luchemos por recibir esta arma perfecta para vencer al mundo, la fe, queridos hermanos. Y tiene que ser tan anhelada, queridos hermanos, porque el Señor, cuando venga, dijo: cuando yo regrese, ¿habrá fe en la tierra? Se enchina el cuerpo, queridos hermanos, solo de pensar que nosotros no estemos ni en fe y venga el Señor y seamos rechazados. Y siendo una iglesia, queridos hermanos, ¡qué dolor! Si nuestro Señor mismo declara que Él cree en el Hijo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En esto que nadie lo engañe a su propia alma, ha de notarse que la fe que no produce arrepentimiento, queridos hermanos, amor y buenas obras, no es la fe viva y verdadera de que hablamos aquí, queridos hermanos. Si no hay obras en nuestra fe, queridos hermanos, esa fe viva y verdadera de la que hablamos aquí no es, queridos hermanos. Sin una fe muerta pasa a ser diabólica, hermanos, porque hasta los demonios mismos creen que Cristo nació de una virgen que hizo todo suerte, toda clase de milagros, queridos hermanos, declarando que Él mismo era Dios. Por eso cuando el Señor sacaba demonios decía: yo sé quién eres el Dios.
y a vivos y muertos, queridos hermanos. Los demonios creen estos artículos de fe, así como todo lo que está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y a pesar de toda esa fe, siguen siendo demonios. ¿Dónde están los cristianos con la fe que el Señor nos ha dado en los oráculos de las Sagradas Escrituras, la Biblia, queridos hermanos? ¿Cómo nos ha ido enseñando día tras día a que crezcamos en fe? Pero ¿qué pasa? Así como estos demonios permanecen en un estado de condenación por el que les falta la verdadera fe cristiana, utilizando el lenguaje de nuestra propia iglesia, la correcta y verdadera fe cristiana no consiste solo en creer que las Sagradas Escrituras y los artículos de la fe dicen verdad, sino también en tener una plena seguridad y completa certeza de que Cristo nos salva de la condenación eterna, queridos hermanos. Tenemos que estar convencidos que Cristo nos salvará para nuestra vida eterna. Esa es la plena seguridad y la completa certeza que debe habitar dentro de nuestros corazones. Y que alguien tiene los méritos de Cristo, sus pecados son perdonados y uno reconciliado con Dios. Y de ello surge un corazón amante y dispuesto. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Él ha pagado nuestras deudas y no le está cobrando, querido hermano, sino le está enseñando que siga ese camino derecho, a obedecer sus mandamientos. Ahora bien, no es casi sino completamente cristiano todo aquel que tenga esa fe que purifica el corazón. En Hechos 5, 15, 9 hay una palabra interesante y dice, en Hechos 15, 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe, purificando por la fe sus corazones. ¿Se da cuenta? Y que obra por el amor. Esta fe purifica el corazón mediante el poder de Dios, que mora en él, de la soberbia, de la ira y del deseo impuro, de toda iniquidad, de toda inmundicia, de carne y de espíritu. En 2 Corintios 7:1, queridos hermanos, vamos a leer, dice en las Sagradas Escrituras, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor a Dios, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta? Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y por otra parte, lo llena de un amor hacia Dios, queridos hermanos, y hacia toda la humanidad. Un amor que hace las obras de Dios, que se gloríe en gastar y gastarse en pro de todos los que están alrededor suyo, querido hermano, que sufren muchas veces hasta con gozo porque viven en la plenitud de Cristo. No solo lo reprochó es por causa de Cristo el que se burle de él o lo desprecie, que todos lo aborrezcan, sino también todo lo que la sabiduría de Dios permite que la malicia humana y los demonios inflijan sobre él, porque todo está regulado en la voluntad de Dios. Cuando el Señor tiene control de los hombres y mucho mejor de los que Él sabe que le aman, queridos hermanos, y como tales son cristianos.
Y entrando en la conclusión, querido hermano, ¿has tenido un verdadero deseo de agradarle en todas las cosas a Dios? ¿O ni siquiera te has hecho el propósito de dedicar a su gloria todas tus palabras, todas tus obras, tus negocios, tus estudios y incluso tus diversiones? Ni siquiera te has propuesto ni deseado que todo lo que hagas sea hecho en el nombre del Señor. En la palabra del Señor dice: todo lo que hagas sea para el nombre del Señor, y lo has hecho. No me contestes, solo contéstate a ti mismo, de modo que sea sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. En primera de Pedro 2:5 dice su palabra: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo, queridos hermanos. Pero aún suponiendo que lo hayas hecho, bastará con los buenos propósitos y deseos de ser cristiano. Ciertamente, si no se pone en práctica, como alguien ha dicho, queridos hermanos, el infierno está empedrado de buenas intenciones. El piso del infierno está lleno de buenas intenciones, queridos hermanos. Quedan todavía pendiente la gran pregunta: ¿está tu corazón lleno de amor de Dios? Puedes clamar: mi Dios es todo. Podemos gritar con certeza y libertad: tú eres mi Dios, Señor, a quien yo tengo confianza y espero en ti. Él es todo. Tu deseo, estás feliz en Dios. Es Dios tu gloria, tu delicia, tu corona, tu gozo, querido hermano. Tienes escrito en el corazón el mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amas entonces a tu prójimo como a ti mismo. Amas a todos como a tu propia alma, inclusive a tus enemigos, hasta los enemigos de Dios. Hasta ellos tienes que amar. Le amas a estas personas como Cristo te amó a ti. ¿Crees que Cristo te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti? ¿Estás convencido de ese sacrificio perfecto que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, querido hermano? ¿Tienes fe en su sangre? ¿Crees que el Cordero de Dios ha quitado tus pecados y que los has lanzado como una piedra al fondo del mar? ¿Crees que Él retiró toda inmundicia de ti? ¿Que ha borrado la identidad pasada y que era contraria y quitándola del camino, clavándola en la cruz de lo que eras antes? Ha recibido tu rendición mediante su sangre y el perdón de tus pecados. Y te da testimonio su espíritu a tu espíritu. Has sentido la unción del Espíritu Santo de Dios en ti. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que está ahora en medio de nosotros, sabe que si alguien muere sin esta fe y este amor, mejor sería que no hubiese nacido, queridos hermanos. Por eso es necesario decirles a cada uno de ustedes que se despierten. Entonces, tú que duermes y clamas a tu Dios, llámale en el día en que puede ser hallado, y no dejes descansar hasta que haga todo su bien delante de tu rostro y puedas por tu persona
proclame delante del Señor. El Señor es fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Clama de día y de noche a quien, cuando aún éramos débiles, murió por los impíos. Llámale hasta que sepas en quién has creído y puedes decir: mi Señor, mi Dios eres tú. Acuérdate de orar siempre y no desmayar hasta que puedas alzar las manos al cielo y decirle, quien vive por siempre: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo, y que tenga esa convicción de que el Señor sepa que usted lo ama. Quiera Dios que todos los que están aquí estemos y lleguemos a saber lo que es ser, no por poco, ni casi cristiano, sino completamente cristianos, queridos hermanos. Que esta iglesia no tenga más por poco son cristianos o casi cristianos, queridos hermanos, sino justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, sabiendo que tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo. Gocémonos en la esperanza, queridos hermanos, de la gloria de Dios, y teniendo el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, queridos hermanos. Recuerde, queridos hermanos, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar.